espiritual del creyente. Y para eso vamos a leer la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 4, los que nos escuchan también en las redes sociales, que sean bienvenidos. Hoy también es un día de adoración a Dios. Capítulo 4, versículo 13, lo leemos todos juntos y gusta ponerse de pie en honor y honra a la palabra de Dios. En los antiguos tiempos, cuando el Señor llegaba también a una sinagoga, se ponían de pie cuando leían la palabra del Señor. Amén. Pues en referencia a la palabra, capítulo 4, versículo número 13, vamos a leer solamente ese versículo, bueno, algunos más también. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Bueno, aún desde el verso número 12, dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Después dice: hasta que todos lleguemos a la unidad, diga conmigo unidad. Dice: de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero leo lo que es los primeros párrafos del verso 13, dice: hasta que todos lleguemos. Diga conmigo: hasta que todos lleguemos. Padre que estás en el cielo, gracias por este tiempo. Dios Todopoderoso, por tu santa palabra, Señor, que nos vas a hablar. Ministranos tú, Señor, y no sea el hombre. Que tu Santo Espíritu nos hable, nos instruya y nos diga, Señor, lo que necesitamos hacer para preparar, Señor, tu santa y gloriosa venida. Ayúdanos a estar preparados, todos unidos, Señor, hasta que hayamos estado, como dice, hasta que hayamos llegado a la unidad de la fe y del conocimiento de tu Hijo Santo. Te lo pedimos todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y decimos todos amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Entonces, esta noche breve, que pues ya es viernes, voy a hablar acerca de lo que viene siendo nuestro destino espiritual. ¿Cuántos saben que todos tenemos, ¿cuántos saben que todos tenemos un destino al cielo? Amén. Nos tenemos que esforzar. Muchos de nosotros nos hemos quedado como a medio camino, o queremos hacer la travesía o el camino solo. Pero voy a poner un ejemplo que estuve viendo hace unos días acerca de, yo creo que ustedes lo han visto también. Cuando ustedes se han levantado en la mañana o a mediodía, ¿cuántos han visto volar cuando vuelan los gansos? ¿Sí han visto volar los gansos o no? ¿Sí los han visto? Yo los he visto cuando ya van arriba. Sí, bueno, claro. Bueno, en el sentido cuando ya van arriba, pero hay una peculiaridad en estos animalitos que, hermano, tiene algo, una esencia muy poderosa, y quiero también compartirla con ustedes. Estos animalitos, los gansos, cuando ellos se elevan, ellos, hermano, por lo regular hacen una forma de una V, o sea, una V, pues, la V como de Víctor, pues, inverta, pues. Entonces, cuando ellos empiezan a volar, ellos se alinean, por ejemplo, si son 9 o 10 gansos, pues es uno aquí, 4 acá, entonces son 8 y uno enfrente. Entonces, todos van volando a la par. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Porque hay algo detrás de ese vuelo, lo que significa que ellos, hermano, van en una unidad juntos. ¿Y sabe por qué? Ahí le va, eso es lo bueno. Porque si ellos, hermano, cuando ellos van aventando lo que es las aleteadas, y cuando van aventando esa fuerza, si ellos, hermanos, uno se sale, para ellos seguir adelante les va a costar más por las ráfagas de aire que vienen. Entonces, cuando ellos van juntitos así, avanzan el 70% aún más. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay unidad. Igual nosotros no podemos, hermanos, los creyentes, vivir solamente, como decir, de individualistas, diciendo, no, yo me congrego acá, yo la veo por internet. No, necesitamos estar unidos, congregados, porque esa es la voluntad de Dios y esa es la manera que Dios ha establecido. Amén. Entonces, estos hermanos gansos, cuando empiezan a volar, ven, hermano, donde va el que va adelante, y ese que va adelante es como el que va dirigiendo la parvada. Pero vuelvo a repetir, de esa manera el vórtice que forman ellos avanzan más rápido, hasta un 71% para llegar a su destino, porque van unidos juntos. Van, hermano, como dice la palabra el verso número 13 dice, hasta que todos lleguemos. O sea, prácticamente el destino de estos gansitos, de estos gansos,
es llegar a un lugar, hermano, y establecerse y escapar del invierno a otro lugar donde sea de primavera. Entonces, lo que Dios nos quiere dejar muy claro en esta tarde, amados hermanos, es de que nosotros tenemos un destino espiritual como creyentes, pero tenemos que unirnos todos y apoyarnos como estos animalitos, hermano, que van en esa condición y van ayudándose. Y cuando el de adelante se empieza a cansar, hacen, hermano, un cambio. Él se retira para atrás y después se mueve otro para enfrente, pero siguen adelante con su vuelo. ¿Por qué? Porque esa es la, hermano, la manera que están avanzando más. Así juntos se alientan y los mismos de atrás también le van echando como con ruido del ruido que hacen los gansos. Van, hermano, como decir, échale, dale para adelante, no te detengas. Y hacen más eficiente el vuelo para llegar a su destino. Entonces, qué importante. Al final voy a dar los puntos importantes que hacen estos animalitos al final. Pero miren, el apóstol San Pablo nos revela en este pasaje, el versículo número 13 que leímos, dice, hasta que todos. No dice hasta que algunos, sino dice hasta que todos, pero dice lleguemos. O sea, quiere decir que tenemos que llegar, ¿sí o no? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No es de que decir, hermano, pero ¿será que si yo me quiero quedar ahí? No, hasta que lleguemos. O sea, es un mandato, es una orden de Dios. Nos habla a los creyentes que tenemos que, hermano, llegar a nuestro destino espiritual y ser como el Señor Jesús lo ha establecido, a la estatura de la plenitud de Cristo. Filipenses, vamos a leer la palabra hoy del Señor. Filipenses capítulo 1. Después de Efesios sigue Filipenses capítulo 1. Entonces, hasta que todos lleguemos es un proceso continuo, amén. Es un proceso continuo que no se puede detener, no se puede parar, y necesitamos por lo menos cada día esforzarnos, aunque haya a veces debilidad, que haya situaciones que nos puedan detener, pero necesitamos seguir ese proceso que Dios quiere que lleguemos hasta el final. Miren lo que dice Filipenses 1:6. El apóstol San Pablo le escribe a la iglesia de los filipenses y el verso 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes o en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir, hermano, que la palabra hasta implica que estemos en el camino, que estemos dispuestos a seguir adelante, amén, que estemos decididos a seguir. ¿Cuántos están decididos a seguir? Muchos se están quedando en el camino. Muchos, hermanos, han querido hacer, como quien dice, una manera individualista, y no es así. La manera, el estilo de Dios, el diseño de Dios no es así, hermano. La manera que Dios quiere es de una manera que sea en conjunto, en unidad, en grupo, para seguir ayudándonos y apoyándonos en estas situaciones como discípulos del Señor. Dios, hermano, no ha terminado con nosotros. ¿Cuánto lo creen? Aunque hayamos fallado, muchas veces le fallamos al Señor, aunque a veces sentimos que no avanzamos, pero Dios sigue obrando, amén. Dios sigue obrando. Nosotros a veces nos llega el desánimo, nos llega el cansancio, nos llegan las situaciones adversas, nos llega la enfermedad, nos llegan, hermano, cosas, pero Dios es el que sigue, hermano, deseando que sigamos adelante, que prosigamos a nuestro destino espiritual, porque no somos de aquí y tenemos que, hermano, todos llegar a ese proceso que Dios quiere que terminemos. Mire lo que dice también Hebreos, capítulo número 6. Entonces no podemos, hermano, conformarnos con el mismo nivel espiritual del año pasado, de año tras año, que a veces nos quedamos todavía ahí y seguimos detenidos en ese proceso. Tenemos que seguir adelante, tenemos que levantar el vuelo, levantarlo y unirnos, hermano, a los hermanos que están ahí también siguiendo ese mismo caminar, ese mismo avance, como estos animales, como le digo, que van y avanzan y avanzan y avanzan. Y el que se queda ahí solito, el que se quiera quedar solo, no va a avanzar igual con los que van juntos, hermano. ¿Por qué? Porque es más difícil, el aire los va a detener más y no van a avanzar. Por eso la importancia de estar juntos, como dice el Salmo número 133, cuán hermoso y cuán delicioso es habitar, ¿qué dice? Los hermanos juntos, ¿en qué? En armonía, en unidad.
Mire lo que dice Hebreos también. Entonces, Dios, hermano, lo que quiere es de nosotros que cada día comencemos esa travesía, ese vuelo, y no nos detengamos por nada. Hebreos 6.1. Entonces, Hebreos 6.1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, sino que dice, vamos adelante. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Vamos adelante, o sea, vamos adelante, hay que seguir adelante, no hay que detenernos ahí, hay que continuar el camino que tenemos, hay que continuar nuestra jornada que tenemos, hay que continuar el destino que como creyentes tenemos usted y yo. Entonces, para eso, hermanos, Dios, hermano, no bendice la pasividad espiritual. Dios no quiere que seamos pasivos espirituales. ¿Cuántos saben eso? La pasividad espiritual, hermano, nos detiene y nos hace que no avancemos y que nos quedemos en el mismo, hermano, quizás en el mismo lugar de hace un año y no hemos avanzado nada. Pero Dios quiere que comencemos a levantarnos, a ir adelante a ese proceso que Dios quiere que tengamos cada día. El otro punto también muy importante es acerca de la unidad de la fe. Por eso le decía, la uniformidad no es importante, sino que tiene que haber conexión espiritual. Para eso vamos a ir a Juan capítulo 17, versículo 21. Quiero que tome notas para que en su casita también le pueda dar a usted una repasadita a lo que viene siendo este tema tan importante. Juan 17. Entonces, Dios quiere que estemos, hermanos, firmes en la misma verdad. Todos nosotros, Dios, el Señor, quiere que estemos firmes en la verdad. Juan 17, capítulo número 21. Perdón, versículo número 21. Capítulo 17, versículo 21. Y mire lo que dice el Señor. Dios quiere, hermano, que haya una iglesia unida, no una iglesia dividida. Dios quiere una iglesia unida. La iglesia somos usted y yo, hermanos, los creyentes que hemos conocido a Cristo, y esa es la iglesia del Señor. Pero mire lo que dice Juan 17, 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Quiero hacer un paréntesis aquí. ¿Cómo le hacen las iglesias unicitarias cuando dicen que Jesús es el Padre, que Jesús es el Hijo y que Jesús es el Espíritu Santo? En ese versículo dice todo lo contrario. ¿Lo leyó? Mire lo que dice Jesús. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Mire, en nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ahí está. Totalmente se ve la gloria del Dios Trino que se manifiesta en tres personalidades. Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nunca dice para que el mundo crea que yo me envié. ¿Cómo dice? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Por eso, esas doctrinas que hay por ahí, tengan mucho cuidado, esas doctrinas que hoy han salido, que para todos Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu, pero es mentira, porque la Biblia enseña que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios, pero también está el Padre y está el Espíritu Santo también, amén. Entonces debemos nosotros de leer, de escudriñar la palabra para que no seamos engañados y no podamos quedarnos estancados en el camino. Entonces la iglesia que está también dividida, hermano, no va a poder reflejar a Cristo y no va a avanzar. Por eso el Señor dijo, para que todos, o sea, todos se refiere a nosotros también, que seamos uno, amén. Que todos seamos uno en Él, que seamos, hermano, como Cristo. Ese es el propósito, ese es, hermano, lo que Dios quiere que tengamos. Esa es la meta que tenemos, el proceso continuo, que todos seamos como Cristo, no que solamente conozcamos de Cristo. Hay gente que conoce de Cristo, pero no conoce a Cristo. Muy diferente, ¿verdad? Amén. Entonces, para, hermano, ver lo que Dios nos desea hablar esta noche, Dios quiere que nosotros nos mantengamos unidos. Una iglesia dividida, ya lo dije, no puede reflejar a Cristo. Donde hay orgullo, se rompe la unidad. Amén. Dicen amén a eso. Donde hay chisme también, se destruye la fe. Por eso el chisme
a un lado, hay que hacerlo a un lado, no hay que andar con esas cosas porque se destruye la fe. Donde hay falta de perdón, también se debilita el cuerpo. Ya lo leí, Salmo 133, versículo 1 dice: mirad cuán bueno es habitar los hermanos, ¿qué? Juntos. ¿Pero cómo? En armonía. ¿Esa es la voluntad de Dios, sí o no? Amén. O sea, los hermanos juntos en armonía, hermano, que quizás a lo mejor no tuvimos un buen día o nos ha ido un poco, pero hay que tener ese momento de armonía. A lo mejor hoy en el trabajo tuvimos alguna situación difícil ahí con el compañero de trabajo, pero en la iglesia tenemos que tener esa armonía juntos, en armonía. Esa es la voluntad de Dios. La unidad, hermano, no se siente, se construye con humildad, amor y perdón. Apunte eso, hermano. La unidad, hermano, no se siente, se construye con humildad, amor y ¿qué más? Humildad, amor y perdón. Así como el Señor nos ha perdonado, nosotros debemos de perdonar también. Entonces, en base a eso, el conocimiento del Hijo de Dios, hermano, es una relación o una religión. Filipenses, capítulo número 3, versículo 10. Vayamos otra vez a Filipenses, capítulo 3. No se trata de saber versículos de la Biblia, se trata de conocer a Cristo profundamente. Amén. Porque la semana pasada yo me quise saber los libros, pero no me los supe todos. ¿Pero qué cree que hice? Los estudié y ya me los aprendí todos. Que se olvida, si se los aprende uno. Pero eso hay que estarle repasando, ¿no? Pero ya me los aprendí y ya sé que ya no se me van a olvidar. De verdad. Ya me dijeron bien, hermano, mire. A nosotros les voy a preguntar a ustedes, aunque sea, ¿cuántos se saben? Porque entonces, aquí, hermano, como estaba mencionando, no se trata de saber versículos. Podemos saber versículos. ¿Cuántos versículos no sabemos saber? Muchos. El más común es Juan 3:16, ¿sí o no? El que no se sepa ese es porque la verdad que algo está pasando. Pero yo tengo un versículo también que me gusta mucho, que es Hebreos 13:8. No lo busque. Anótelo nomás ahí. Muy interesante. Filipenses también 4:13, muy popular, ¿no? Ese versículo. Tenemos también, ¿cuál más? O sea, hay varios. Si le preguntara, pues a lo mejor tenemos algunos por ahí. También otro, ¿no? El que dice: ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? No, ahí sí saben, ¿verdad? Ese no está en la Biblia. Entonces sí, tenemos que saber, pero no se trata de saber tantos versículos, sino más bien se trata de conocer al Señor. Qué lindo es mejor decir: ¿sabe qué, hermano? Honestamente no me sé los libros de la Biblia, pero mi vida, pues no lo va a decir, pero su vida refleja que conoce a Cristo. Se trata de conocer a Cristo. Filipenses 3:10. Vamos a leerlo. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Porque eso es el todo de nosotros, hermanos. Eso es nuestra meta, como el tema lo está diciendo. Ese es nuestro destino, de conocer al Señor completamente, en todo su esplendor. No solamente de saber o escuchar de Él, pero sino conocerlo a Él. Amén. Conocerlo a Él va a ser la máxima bendición de todo ser humano. Versículo 10 de Filipenses capítulo 3, versículo 10, mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tenemos? Mire lo que dice. Dice: a fin de conocerle. A fin de conocerle. ¿A quién? Al Señor. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. El apóstol San Pablo, cuando escribe la carta, escuche bien, aquí a los Efesios, el apóstol San Pablo estaba en la cárcel. Y cuando él estaba en la cárcel, hermano, él de una manera lo decía: Pablo, prisionero de Cristo. Lo decía de una manera, no decía prisionero de los romanos, decía prisionero de Cristo. ¿Por qué? Porque él estaba, hermano, en una posición y para él no le daba vergüenza. Al contrario, lo hacía de una manera, hermano, glorificando el nombre de Dios. Y no tenía, como dice también el libro de Romanos, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder y potencia de Dios. Él estaba ahí en esa situación y lo hacía porque él sabía que él tenía, hermano, una misión. Tenía, hermano, que estar trabajando y estar, hermano, sirviéndole a Dios
porque él tenía un destino espiritual que le esperaba a él. Y por eso la carta de los Efesios es una carta que habla primeramente, hermano, de doctrina, de los primeros 3 capítulos, pero después en el 4 en adelante habla acerca de recomendaciones, hermano, de exhortaciones que como creyentes tenemos que seguir. Vaya conmigo al capítulo número 4 de Efesios, para que usted se dé cuenta cómo empieza el capítulo número 4. Del 1 empieza, hermano, las bendiciones espirituales. Mire, Pablo, apóstol de Jesucristo, versículo 1, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, y empieza gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y comienza, hermano, de una manera como hablándoles acerca de lo que viene siendo las grandezas del Señor, la revelación de su sabiduría, la salvación por gracia, reconciliados por medio de la cruz. Y así continúa hasta el capítulo número 4, es cuando comienza ya a hablar acerca de las recomendaciones que tenemos como hijos de Dios y que tenemos la importancia de vivir para el Señor, no solamente vivir, sino también agradarlo a Él aquí mientras estemos en la tierra. El capítulo 4, versículo 3, el que leímos dice, hasta que todos lleguemos, todos, quiere decir todos los creyentes, a la unidad de la fe. Quiere decir que todos tenemos que llegar a esa meta. No es a ver si quiero, es prácticamente es el mandato de Dios. Amén. Si es que somos creyentes, amén. Si es que somos cristianos. ¿Cuántos son cristianos aquí? Amén. Entonces tenemos que avanzar y seguir adelante. Entonces en el capítulo 3 de Filipenses dice, a fin de conocerle. ¿Usted sabía que hay gente que conoce bien la Biblia? Más que yo. ¿Sí sabían? Pero no conocen a Dios. Amén. Gente que conoce la Biblia y se la sabe de Génesis a Apocalipsis, pero no tienen esa comunión con Dios. Entonces, el verdadero conocimiento es este de Cristo. Anótelo si usted quiere. El verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es que nos transforme nuestro carácter. Ejemplos varios hay. Pedro fue transformado. ¿Por qué, hermano? Porque tuvo un encuentro personal con Cristo, conoció a Cristo y su carácter fue transformado. Su carácter fue, hermano, como en las manos del alfarero. Hermano, Dios lo formó, lo moldeó y él se dejó. ¿Por qué? Porque él tenía una carrera que caminar, tenía, hermanos, una meta a la cual tenía que llegar, y así como dice la palabra, tenía que llegar a la unidad de la fe. Cambió sus prioridades el apóstol Pedro por prioridades que no eran las del Señor, sino que eran, hermano, cosas que muchas veces nosotros no podemos o no queremos cambiar. Sí podemos, pero necesitamos cambiar nuestras prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? Tú piensa. O también, hermano, cuando conocemos a Cristo, Dios moldea o nos ayuda en nuestras decisiones también. Enseguidita de Filipenses sigue Colosenses. Vaya conmigo, Colosenses capítulo 2, versículo 6. En pocas palabras, no podemos parecernos a alguien que no conocemos. ¿O sí? Incluso, mire, qué ejemplo tan grande. Usted puede, por ejemplo, ver a alguien, ver a alguien cuando usted lo conoce, cuando usted conoce a alguien, un ejemplo, a alguien, y aunque no le vea la cara, pero si lo ve, usted ya que va caminando allá, reconoce el camino de esa persona. Dice, aquel es el hermano tal, porque usted ya sabe cómo camina, aunque no le vea la cara, porque lo conoce. Amén. Entonces el Señor, de igual manera, hermanos, el Señor quiere que nosotros, en pocas palabras, nos parezcamos a Él. ¿Verdad? Así como Él es guapo. ¿O no? Claro, el Señor es grande, maravilloso, santo. Colosenses 2:6 dice, eres el deseado de las naciones, dice la palabra. Por lo tanto, escuche bien lo que dice Colosenses 2:6 y 7. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido
recibido al Señor Jesucristo. Cuando alguien, amén, ¿quién quiere recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador? Amén, aleluya. Y uno se entrega, uno se arrodilla y ora el pastor, ora el hermano, el diácono, y la persona esta recibe a Cristo. Así dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. No solamente de esa manera, dice, sino andad en Él. ¿Qué quiere decir eso? Que necesito andar pegado de Él. ¿Solamente en temporadas o siempre? Amén. ¿Cuándo? Siempre, todo el tiempo. Necesitamos, hermano, estar siempre con Él. Pero también miren lo que dice aquí, el verso número 7. Arraigados. Arraigados quiere decir, hermano, que nos metamos, que pongamos, o sea, que nos agarremos bien de Él, arraigados, dice, y sobreedificados en Él, dice, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. O sea, quiere decir que el verdadero cristiano, cuando conoce a Cristo, transforma su carácter, hermano, cambia sus prioridades y hermano, se llena de la vida plena de Cristo Jesús. No podemos, ya lo vuelvo a decir otra vez, no podemos parecernos a alguien cuando no lo conocemos. Y hay muchas cosas que a veces pasan en la vida secular, que alguien dice, yo me quiero parecer a tal persona. Y cambian hasta su manera de peinarse, su manera de ropa y todo. ¿Por qué? Porque les gusta, les llama la atención esa persona, ese artista, o ese señor, esa señora, o X, que no han conocido. Amén. Vamos a entrar también en el capítulo número donde estamos de Efesios. Regresando a Efesios capítulo 4, mire lo que dice la palabra ahí mismo. A un varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Cristo, ¿verdad? Pero quiere Dios que tengamos madurez espiritual. ¿Sabe qué significa la palabra perfecto? Literalmente, pues de una manera más entendible, maduro. Porque nadie es perfecto más que Jesús, ¿verdad? Pero perfecto, o sea, quiere que seamos maduros. No inmaduros, ya no. Hay mucha inmadurez y todavía más, por favor, ya no. Ya no, mejor que seamos maduros. Por eso dice, a un varón perfecto. Entonces, lo que Dios quiere decirnos aquí, la palabra perfecto significa maduro, completo. Dios ya no quiere, ya pasó el día del niño, fue ayer. Dios ya no quiere, bueno, eso es en México, no sé cómo lo hacen en otros países, pero en México es el 30 de abril, ¿verdad? Dios ya no quiere creyentes infantiles, hermano. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Primera de Corintios 13, vamos a ver conmigo. Primera de Corintios 13, 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ya no podemos ser hombres espirituales y todavía jugando a las canicas. O sea, ser mayores ya espirituales y todavía andando con cosas que son para un niño. Tenemos que ir madurando, amén. Tenemos que ir madurando. Señales de la inmadurez espiritual, ¿quieren que se las diga? No se enojan. No se enojan. Señales de inmadurez espiritual: te ofendes por todo, no aceptas corrección, dependes siempre de otros para buscar a Dios. Si fulano sí va, yo voy. ¿Por qué así? Esas son las inmadureces espirituales. Pero Dios ya no quiere que seamos así, sino que, hermano, pues si van a hablar de nosotros, pues que hablen.
Pero si tenemos que ser corregidos, pues que no nos enojemos, hay que aceptar la corrección. Esas son señales. Hebreos 5:14, también vaya conmigo, por favor. A Hebreos 5:14. Y esto es todo para el beneficio de nosotros como creyentes que estamos buscando llegar, hermano, a este destino que Dios nos ha propuesto. Todos ese destino tenemos que llegar. Hebreos 5:14, lo que dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué dice? Madurez. ¿Qué dijo? Madurez. Alimento sólido. Usted como maduro ya no le va a buscar la lechita. Usted quiere un alimento sólido, macizo, que sea fuerte, que Dios nos hable, nos exhorte, que sea algo que nos impulse a seguir adelante. Ya no necesitamos la leche. Eso es para los niños infantiles, pero nosotros ya somos maduros. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Quiere decir que si eso me beneficia para aparecerme más a Cristo, no me beneficia, entonces no lo voy a hacer y no voy a permitir esas cosas para mi vida. Por eso necesitamos madurar para seguir avanzando a nuestra meta que Dios quiere que lleguemos. Dios está llamando a una iglesia madura, firme y estable. Pero ¿dónde está esa iglesia? Dios está llamando a una iglesia, pero que sea madura, firme y estable. Ahí mismo otra vez en Efesios capítulo número 4, el verso que estamos leyendo, solamente el 13, después dice: a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la medida. Este es el punto, yo creo, más fuerte de este versículo. La medida no es otro creyente, o no es el anciano, el pastor o la hermana. La medida es Cristo Jesús. Amén. El Señor mismo es la medida. Romanos 8:29, también se gusta anotarlo. Romanos 8:29, y dice la palabra del Señor: 8:29. Creo que ese no es el versículo. Pero Dios no quiere, hermano, Dios no quiere mejorarnos, Dios quiere transformarnos hasta que Cristo sea visible en nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es Gálatas 2:20, perdón. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas. Miren lo que dice en 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero dice: ¿ya no vivo quién? Ya no vivo yo. O sea, si todavía seguimos viviendo, nosotros vamos a actuar, vamos a sacar de lo mucho que todavía queda en nosotros, de esa personalidad que explota muchas veces y que a veces la sacamos y que a veces nos quedamos cortos. Por eso es necesario cada día morir cada día. Por eso el Señor quiere que ya no vivamos más nosotros, porque nosotros todavía somos imperfectos, pero Él quiere que Cristo viva en nosotros. El Señor quiere. Nuestra meta no es parecer cristianos, amén. ¿Cuál es nuestra meta? Parecernos a Cristo. O sea, mi meta no es decir, yo quiero ser un cristiano. No, yo quiero parecerme a Cristo. Esa es mi meta. ¿Cuántos quieren esa meta? Amén. Necesitamos parecernos a Él. Entonces la meta que Dios nos ha puesto en conclusión es lo que dice Efesios 4:13, que hoy nos quedamos ahí, y es crecer constantemente. Diga conmigo: crecer constantemente. Crecer constantemente. Permanecer en unidad. Diga conmigo: permanecer en unidad. Conocer profundamente a Cristo también.
conocer profundamente a Cristo, alcanzar madurez espiritual, reflejar la plenitud de Cristo. Voy a terminar ya casi. Dios, si nos haría una pregunta a todos, incluyéndome a mí también, que nos dijera el Señor, ¿cómo está? ¿Cómo sigue tu nivel espiritual? ¿Estamos igual que el año pasado o hemos mejorado? O si me preguntaran, hijo, ¿has crecido o has dejado de crecer? O hijo. O él nos dijera, ¿me conoces realmente a mí o solo sabes de mí? Esa es la pregunta. Es tiempo de madurar. Amén. Es tiempo de alinearnos con Dios y es tiempo de reflejar a Cristo. Porque el propósito no es solo llegar al cielo, sino es que Cristo se forme en cada uno de nosotros antes de llegar. Amén. Para que cuando ya el Señor venga, ya nos parezcamos a Él todos. Y que avancemos cada día. Y que dejemos las cosas que nos asedian, que nos están deteniendo para el avance de nuestra meta que tenemos como creyentes. Al principio puse el ejemplo de los gansos. Miren lo que significa esa lección que les mencioné. Se lo voy a leer porque para aprendérmelo todo eso es mucho, pero le voy a leer lo que significa en esa lección de la clave de esos gansos que se alinean en el vuelo. Significa comunión y apoyo mutuo. Mire, nosotros como cristianos debemos de trabajar en equipo, ¿sí o no? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Debemos de trabajar en equipo. No podemos hacerlo solo porque vamos a estar, hermano, solamente tratando de hacerlo nosotros mismos, pero nos vamos a cansar. Para evitar la resistencia de la vida, hermano, necesitamos mejor maximizar las fuerzas y compartir la carga. El liderazgo también se comparte. Por ejemplo, en el caso del primer ganso que iba adelante, él también se puede cansar y estaba, hermano, dándole la chance o la oportunidad a otro para que siguiera adelante, porque el otro también se cansa. El cuidado del débil también. Si un ganso se enferma, otros dos se apartan para protegerlo hasta que él pueda volar. Esto es, hermano, prácticamente la responsabilidad de cuidar, de acompañar y proteger a los hermanos que flaquean en la fe o pasan por enfermedades, estar ahí nosotros. Y todos hay que mantenerlos en la B de victoria. Amén. Tenemos que ir avanzando. Cuando nos mantenemos en esa B, hermano, le aseguro que vamos a llegar. Aunque sintamos la resistencia, hermano, y que sintamos la fuerza que viene, pero estamos unidos y esa unidad nos va a hacer que lleguemos a nuestra meta final. Entonces, que haya en nosotros ese deseo, amados hermanos, una comunión con la iglesia para recibir la cobertura y la fuerza de Dios nuestro Padre. Y voy a terminar con un versículo nomás, solamente para que nos vayamos y podamos aplicar este tema que se llama el destino espiritual del creyente. Que seamos cada día mejores, cada día. Romanos capítulo número 12. Y el verso número... Mire, pero voy a leer la Nueva Traducción Viviente porque está un poquito como más explicada, más fácil de entender. En Romanos capítulo 12, para que usted también pueda verlo. Y el verso 1, mire, Romanos 12, 1, es donde arriba en el título de su Biblia dice deberes cristianos. Entonces nosotros tenemos deberes como cristianos. Así que, hermanos, verso 1, os ruego por las misericordias, perdón, estoy leyendo la Reina Valera, pero la Nueva Traducción Viviente, mira, le dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entregue su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes,
que sea un sacrificio vivo y santo. Un sacrificio vivo y santo, dice, la clase de sacrificios que a Él le agrada. La clase de sacrificios que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Dice, no imiten, verso 2, las conductas ni las costumbres de este mundo. No las imiten. No. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena y agradable y perfecta. O sea, quiere decir, hermanos, que Dios quiere que este trabajo, esa manera de la que Dios nos ha puesto para que todos lleguemos a la unidad de la fe, es por medio de que nosotros no nos conformemos a la vida, al mundo que estamos viviendo, sino que nos transformemos por medio de la palabra. Amén. Y ese es el destino espiritual del creyente, el cual como hijos de Dios, como discípulos, necesitamos llegar. Todo creyente tiene que llegar a su destino final, para que podamos ser, hermano, formados y podamos ser buenos hombres, buenas mujeres, y Dios nos pueda decir: buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Que Dios traiga bendición a su palabra. Hermanos, cierren sus ojos, por favor. También los que nos han escuchado a través de las diferentes redes sociales, que también Dios bendiga sus vidas y puedan también tener ese deseo de llegar a ese destino final, para que todos juntos podamos y lleguemos hasta nuestra meta final y no nos conformemos a este mundo, a este siglo malo, perverso, sino que al contrario, cada día anhelemos, cada día busquemos de conocer más y más al Señor, porque esa es la voluntad de Dios nuestro Padre. Padre, gracias por esta oportunidad bella, Señor, y que nos has permitido venir hoy para poder crecer todavía en tu gracia, en tu amor. Sabemos que hoy los tiempos están muy difíciles, están muy críticos. Hay mucha gente, Señor, que cada día, Señor, como algunos se han apartado de ti, creyendo volar ellos solos, pero no saben que es muy difícil, Señor, de esa manera. Es mejor estar congregados en un lugar donde tu palabra, Señor, en medio de los creyentes, podamos avanzar y podamos llegar hasta la meta final. Ayúdanos, guárdanos, Señor, de las tentaciones, guárdanos, Señor, de las cosas que nos puedan apartar y poder quedar, Señor, desamparados. Ayúdanos a estar siempre unidos, como dice tu palabra, como tú y el Padre y el Espíritu son uno. Ayúdanos a estar unidos, siempre unidos, aunque tengamos a veces indiferencias, pero nos podemos perdonar y seguir adelante, avanzando hasta que tú vengas por tu pueblo. Llévanos con tu paz, tu bendición, Señor. Limpia el camino y que podamos regresar a nuestros hogares sanos y salvos, para que el domingo juntos volvamos, Señor, a unirnos, Señor, con esa manera, Señor, en una manera de como estos animales van cada día volando a su destino final. Bendice los alimentos que se han preparado, Señor. Gracias por las vidas que han proveído. Llévate la gloria y la honra. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Un aplauso, Señor.